Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y la situación de los colombianos en el exterior. Haremos dos programas muy especiales sobre las relaciones de Colombia con Estados Unidos, las relaciones actuales, con dos invitados muy especiales. En primer lugar, el representante por los colombianos en el exterior, Jaime Buenahora, y director de una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en una universidad en New Jersey, Estados Unidos. Bienvenido, representante Jaime Buenahora. Pues muchas gracias, Jairo. Un saludo para usted y para todos los televidentes. Y nuestro otro invitado muy importante, Daniel Pacheco. Un honor tenerlo aquí, Daniel. ¿Cómo está? Jairo, muchas gracias. Daniel Pacheco es el director y conductor del programa de televisión Zona Franca, de Red Más, de Claro Televisión. Para mí, Zona Franca, el mejor programa periodístico actual de Colombia. Lo veo casi todas las semanas. Me parece que es un programa con debate, con profundidad en los temas. Muy generoso, gracias. Con Daniel García Peña, yo pienso que ustedes dos son de las personas en Colombia que más conocen Estados Unidos. Representante Buenahora, ¿usted por qué fue a Estados Unidos? Bueno, yo tuve oportunidad en 1970 de recibir una beca del programa American Field Service. Ese es un programa que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente en una relación bilateral Estados Unidos-Alemania, pero que después se extendió al resto del mundo y me dio la oportunidad de hacer el senior year, o sea, el último año de bachillerato o high school, y viví en Chappaqua, en el estado de Nueva York. Horace Greeley era el nombre, o es el nombre de la escuela. Horace Greeley fue un excelente escritor, poeta, periodista, candidato a la presidencia en el siglo XIX, no ganó, pero demócrata, progresista. Y bueno, esa fue mi primera experiencia, de manera que viví con una familia, conocí los Estados Unidos. Sin embargo, después estuve mucho más vinculado a Europa que a los Estados Unidos y bueno, después sí, por otras circunstancias ya de carácter diplomático, terminé otra vez en los Estados Unidos y en forma ininterrumpida he estado en los últimos 15 años viviendo en Nueva York. Muy bien. ¿Y Daniel por qué fue a Estados Unidos? Yo terminé en Estados Unidos, yo creo que empujado un poco por mi familia. Tenía una tía que estaba viviendo allá. Creo que me veían muy metido en Colombia y querían que cogiera mundo, que se me abriera un poquito la cabeza. Entonces me fui allá a estudiar después de hacer aquí la carrera en filosofía en la Universidad Nacional. Me fui a hacer una maestría a Estados Unidos y por cosas de la vida terminé allá trabajando con medios de comunicación, con Caracol Radio, con Blue Radio, con Caracol Televisión, unos 4 años más. Entonces estuve una temporada como de 6 años en Estados Unidos, viendo desde allá lo pequeñita que es Colombia y viendo desde allá, desde Washington, lo grande que es el mundo. Así es. Pero bueno, ya vamos a profundizar en la historia de ustedes con Estados Unidos. ¿Cuál es la historia de su relación con Estados Unidos, el representante Jaime Buenahora? Bueno, yo a raíz de esa primera experiencia conservé un gran vínculo con mi familia americana y cada 2, cada 3 años los visitaba, vinieron a Colombia y después, como dije, en el 2002 tuve la oportunidad de ocupar el cargo de cónsul general central de Colombia en Nueva York y desde luego el contacto era con la comunidad colombiana. Conocí, por ejemplo, todas las cárceles del área triestatal, es decir, Pensilvania, New Jersey, New York, todos los problemas de los inmigrantes. Presidí la Asociación de Cónsules de Nueva York. En fin, tuve mucha relación de todo sentido, en lo económico, en lo político, en lo social y por supuesto trabajé con la comunidad colombiana con mucho empeño. Y salió elegido como representante por los colombianos en el exterior desde el 2010 hasta este momento. Sí, pienso que la circunstancia de haber sido cónsul general me facilitó conocer de manera amplísima la comunidad, los líderes,
por un lado, y por otro, pues había trabajado bastante bien. El consulado era deficitario, por ejemplo. Yo me inventé los famosos sábados consulares. También me inventé los consulados móviles, de suerte que el consulado en Manhattan fuera hasta Filadelfia o hasta Hartford, en Connecticut, para facilitarles a los colombianos los trámites, todo. Y visité, como dije, todas las cárceles, de manera que pues eso me permitió las posibilidades de liderar un proceso, y en algún momento me dijeron, bueno, ¿y usted por qué no aspira? Y toda la vida he sido liberal, debo confesarlo, y más que liberal, un socialdemócrata convencido. Pero en ese momento no tenía ninguna opción, y era evidente que el partido de la U, al que le debo y aprecio, pues era el que tenía la posibilidad de ganar la curul, y me ofrecieron entonces, tanto los liberales como la U, que por qué no retornaba al país, y terminé encasillado en esto. Pero también, desde que dejé el consulado, estuve muy vinculado a la academia. Yo llevo 34 años ininterrumpidos dando clases, y allá en Estados Unidos también lo he hecho en estos 15 años. Y Daniel, ¿cuál es la historia de su relación con Estados Unidos? ¿Usted llegó con inglés, no llegó con inglés? Yo llegué con inglés. ¿Por qué? Yo estudié aquí en un colegio bilingüe, digamos que me podrían decir hijo de papi, pero al mismo tiempo me alejé como de esa adoración que había por Estados Unidos. En la nacional, digamos, Estados Unidos era el monstruo yankee, y yo creo que de alguna forma en ese momento como de juventud y de rebeldía adolescente y postadolescente, tenía una visión muy crítica a lo que era la figura de Estados Unidos. Me acuerdo, por ejemplo, de estar viendo los atentados de las Torres Gemelas del 2001 desde las televisiones que estaban en la cafetería de la Universidad Nacional, y en la Universidad Nacional ese evento, digamos que suscitó evidentemente una mezcla de incertidumbre, pero no fue, había una sensación de que algo iba a pasar, de que se estaba retando al poder más importante del mundo, y había algo de emoción. Y yo creo que obviamente es duro decirlo de un evento que costó la vida de miles de personas, pero en ese momento la gente pensaba que la unipolaridad de Estados Unidos podía cambiar, estaba siendo retada. Y en ese contexto, digamos que terminé yéndome para Estados Unidos, como les decía, un poquito empujado, pero como con ganas de conocer el monstruo por dentro. ¿Pero usted no lo conocía antes del 2010? Había ido a Nueva York una vez, pero nunca había estado en Estados Unidos permanentemente, digamos. Y me encontré con un país que es todo lo que uno piensa desde acá, imperialista, que utiliza su poder en el mundo sobre otros países, con una historia muy complicada en Colombia, pero que al mismo tiempo tiene unas instituciones admirables, unas instituciones democráticas muy fuertes, una presidencia con mucha historia, un Congreso con un rol muy definido, y unos medios de comunicación que son importantes como pilares de lo que se entiende allá como una democracia, con un ejercicio riguroso, con un ejercicio muy dedicado, y con unos debates internos muy interesantes, ¿no? Con unos debates y unos contrastes raciales, económicos, que también muestran a una sociedad que todavía no ha logrado resolver unos problemas muy viejos y que siguen aflorando hoy. Eso es más claro que antes, siguen aflorando y no se han podido resolver. Entonces fue digamos un encuentro interesante y una catarsis interior también personal el haber estado en Estados Unidos. Ahora, después del primer corte de mensajes institucionales, quiero que le cuente a nuestra querida audiencia pues su experiencia en la universidad, en Georgetown, y su trabajo como corresponsal de Caracol Radio durante 4 años y medio, hasta hace un año, hasta el 2016. Primero Caracol, después Blue, después Caracol Televisión, pero sí, digamos. Y yo lo escuchaba casi todas las mañanas. Ya volvemos en Colombia sin fronteras.
Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. A mí me han estigmatizado por el color de mi piel. Yo he sido testigo de la discriminación racial. Alguna vez recibí comentarios racistas en pleno siglo XXI. Desde este 2015 empezó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes en el mundo. Por el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. Ya es tiempo de decir de manera definitiva no al racismo. No al racismo. No al racismo. Yo le pongo la cara 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 al racismo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de nuevo en Colombia sin fronteras. Periodista y filósofo Daniel Pacheco, cuéntenos más sobre su experiencia en Estados Unidos. Yo diría estudiante, graduado en filosofía, porque filósofo es un mote muy pesado. Claro. La experiencia de estudiantil fue chévere. Yo llegué cuando Obama estaba arrancando la presidencia. Pues, ha pasado 2008. Estuve en la posesión en ese invierno duro del 2009. Y era un momento interesante para estar en Estados Unidos, obviamente, el primer presidente negro, estaban pasando cosas distintas, las redes sociales, esto es hace poco, pero estaban comenzando las redes sociales, la gente se preguntaba entonces si la política iba a cambiar por las redes sociales, ya vimos que efectivamente sí cambió, no de la manera que pensábamos ahora con esta elección de Trump, donde se demostró que los rusos estaban metidos, pero digamos que fue un momento interesante, esperanzador para estar en Estados Unidos, un momento donde la idea de esa sociedad multicultural estadounidense había agarrado mucha fuerza. Al mismo tiempo estaban los problemas, estaba la guerra en Afganistán, estaba todavía la guerra en Irak que Obama estaba tratando de cerrar y estaba tratando de volver a armar como su cosa multilateral y darle fuerza al multilateralismo que se había perdido con George Bush. Entonces, para ser estudiante fue un momento muy interesante y luego cuando terminé de estudiar empecé a trabajar con Caracol Radio. Nunca había hecho periodismo diario, entonces fue una gran escuela. Darío Arizmendi desde la distancia fue un gran profesor y la gente de Caracol Radio. Y luego me fui metiendo más en el periodismo, terminé haciendo televisión con Caracol Televisión y cubriendo un momento interesante de la relación bilateral. Recordará usted, representante, Gabriel Silva, de embajador. Estaba tratando de terminar el TLC, que había sido un parto larguísimo para Colombia, y finalmente lo logró. Y la relación bilateral y la visión de Colombia en Estados Unidos empezó a ampliarse un poco, no solamente el tema de drogas, ya habían pasado como los hechos más duros del juicio de Simón Trinidad, las interminables giras de Álvaro Uribe, que yo desafortunadamente me perdí, me contaron que eran muy interesantes. Y fue un momento para replantear como una visión distinta de Colombia en Estados Unidos y de un gobierno demócrata de 8 años que en ese momento ofrecía, digamos, como una visión distinta de Estados Unidos frente al mundo. Muy bien. Representante Jaime Buenahora, ¿usted qué es lo que más admira de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, creo que, al igual que Daniel, pues obviamente también en mi época universitaria acá, uno asume esas posiciones de rebeldía y de ver
este inmenso país como el coco del imperialismo. Yo recuerdo una anécdota, hubo una visita acá de Carter, la embajada americana quedaba en la 38 entre 13 y 9ª. Yo vivía enfrente y nosotros colgamos sábanas en las ventanas y llegó todo el cuerpo de seguridad a hacernos quitar los escritos que teníamos y todo, pero eso lo vivimos todos, también muy vinculado a la nacional. Y bueno, en Estados Unidos uno se da cuenta de la importancia de ese inmenso país que empezó a dominar el mundo abiertamente después de la Segunda Guerra, pero que ya desde la Primera Guerra pues era una superpotencia. Y cosas que a uno le gusten hay muchas. Yo pienso, por ejemplo, que la solidez de la ley es importantísima y se le aplica a todo el mundo, y sobre todo en materia de corrupción administrativa uno ve unos casos impresionantes que añoraría uno para Colombia, porque los procesos son expeditos, son cortos. Voy a contar dos casos recientes. Un ex senador de Alaska que terminó involucrado con una compañía petrolera francesa, Gulf Aquitaine, y a quien se le descubrió que esta compañía le pagaba unos subcontratos para alguna de sus casas de campo, y perdió su credencial de senador después de 5 periodos. Y ni qué decir del Golden Boy o el niño de oro de la política en Illinois, que puso al mejor postor la curul que dejaba Obama una vez asume la presidencia, porque Obama era senador. ¿Blagojevich? Y, sí, y entonces de origen polaco, sí. Ajá. Y termina al mes en la cárcel, pero condenado. Entonces la justicia es efectiva frente a todos los casos de corrupción, cosa que acá no sucede. Yo, una de las grandes propuestas que siempre he tenido, y lo planteo seguidamente, es reformar todo lo que es el procedimiento frente a los delitos que atenten contra la administración pública. Entonces esa es una cosa que admiro en los Estados Unidos. En segundo lugar, a mí me gusta vivir en el anonimato, y así me siento en Nueva York, me encanta, me parece que la libertad, el sentido de igualdad se expresan así por dentro. Cuando uno mira los detalles, encuentre que es una sociedad que tiene desde luego diferencias y que tiene racismo y que tiene mil problemas, ¿no? El orden, el respeto por las instituciones, el contraste inmenso que hay entre la libertad individual pero el apoyo a lo público. Usted ve cómo la gente, por ejemplo, al cruzar la cebra a un ciego se le ayuda inmediatamente, o la gente reacciona frente al concepto de lo público. Así, repito, la autonomía privada sea algo que también tiene culto, ¿no? Hay muchas cosas que uno admira. ¿De la cultura? De la cultura, bueno, me parece que uno se acostumbra a ciertos elementos de confort, de orden, de seguridad, que son patentes en el día a día. Cosas que me disgustan mucho, por ejemplo, es la cultura de la ignorancia, porque el norteamericano promedio cree que Estados Unidos es el centro del mundo y ese es el ombligo. Y fastidia eso. Pero bueno, pues la música interesante, la literatura es una literatura relativamente reciente cuando uno mira el espectro europeo, pero en general es un país que tiene unas instituciones realmente muy, muy fuertes, muy poderosas, y son admirables. Así uno, cuando las compare, diga, pero ¿cómo esto es posible? Por ejemplo, la posición vitalicia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En una posición liberal, pues eso no cabe. Sin embargo, allá funcionan. Y desde luego, en la medida en que estos periodos de 8 años que tienen los presidentes allá, porque cada uno trata de reelegirse, pues cuando sale gente de la Corte uno ve que tratan de postular a quienes obviamente se identifican con la ideología del presidente, y allí hay una no garantía realmente, porque no hay neutralidad. Y eso a uno le incomoda, pero al final uno tiene que aceptar que no obstante esas regulaciones, funciona la Corte Suprema de Justicia como funcionan las instituciones en general. Y ni qué decir de los medios. Los medios frente a este proceso Trump han sido determinantes. Yo disfruto muchísimo, soy un permanente televidente, por ejemplo, de CNN, que es absolutamente crítico. Del mismo modo ocurre con el New York Times.
un periódico que ha estado pendiente y ha sido muy crítico porque tienen un verdadero sentido de la libertad de prensa. Mire, el New York Times, que es de judíos, cuestionó abiertamente a Spitzer, que fue ese gobernador de Nueva York que tuvo que salir porque se vio involucrado en una red de prostitución. Y en lugar de apoyarlo, porque Spitzer también era judío, asumió una posición radical, el New York Times, y ese es el New York Times. Así fue en el siglo XIX también. Entonces, todo eso hace que las instituciones realmente funcionen, que la gente opine, y obviamente el país está hoy polarizado frente a lo que representa Trump, pero las instituciones hay que admirarlas. Daniel Pacheco, cuéntenos usted qué admira de Estados Unidos, qué le gusta, pero también qué le critica, pero ahora, después del segundo corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Colombia sin fronteras. Colombia hace historia. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Sígala para esta 1000 pesitos, hermosa y bella dama, pero es por 2000. Aproveche la promoción. Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Estamos de nuevo en Colombia sin fronteras. Daniel Pacheco, ¿usted qué admira de Estados Unidos? ¿Qué le gusta, pero también qué le critica? A ver, yo recojo aquí el sabio en este panel, que es el representante, y que creo que le da en el clavo a las cosas que son estadounidenses como por antonomasia, ese culto por la libertad individual, que se refleja en cosas tan incomprensibles para uno como la tenencia de armas, la desconfianza del Estado, de la posibilidad de que haya una tiranía y que el Estado sea tiránico, y que entiende que el núcleo de la sociedad son las personas, son los individuos, son incluso las familias. Eso obviamente tiene unas deformaciones muy extravagantes, pero eso es parte de lo interesante de Estados Unidos, que logra ser muy extravagante, que tiene una constitución que nunca ha sido, que ha sido mínimamente reformada, que tiene 2 siglos casi, y yo creo que Estados Unidos tiene muchos contrastes, pero es un país de inmigrantes, y es un país donde el mérito personal importa mucho, y la gente que es buena le va bien en Estados Unidos. Y hay muchos casos, esto obviamente tiene todo un trasfondo que tal vez ahí para lo que critico es que hay una discriminación racial enorme, incluso dentro de instituciones como la justicia estadounidense, que son reverenciadas alrededor del mundo. Aquí en Colombia pasan una cantidad de cosas gracias a la justicia estadounidense. Hay una desigualdad y hay unas disparidades enormes en cuanto a la forma en la que encarcelan a negros y a hispanos frente a los blancos. Creo que su obsesión y su puritanismo con el tema de las drogas es terriblemente dañino para ellos y para países como Colombia, que tienen que
digamos que responder a ese puritanismo con unas medidas draconianas en nuestro propio país, con el tema de la erradicación de cultivos. Entonces, en esos contrastes creo que está lo más bonito de Estados Unidos, contrastes que se lidian en medio de una discusión libre, abierta y con libertad de expresión, que es creo que el tesoro que ellos más quieren proteger. Representante, ¿cómo es su vida en New Jersey, en la universidad donde usted dirige una maestría? Bueno, yo vivo en el estado de Nueva York, en el condado de Westchester, en un pueblito atractivo que se llama Rye, pero trabajo para el estado de New Jersey en Fairleigh Dickinson University, que es la universidad privada más grande de New Jersey, más grande que Princeton, y me movilizo cuando estoy allá diariamente. Y bueno, trabajo también con un programa de Naciones Unidas a través de una asociación que hay entre Fairleigh Dickinson University y Naciones Unidas en un programa de diplomacia y relaciones internacionales que dirijo, y mis alumnos son todos funcionarios de Naciones Unidas o de misiones de distintos estados frente a Naciones Unidas. Y doy clases, selecciono o creo cursos, busco profesores, trabajo coyunturas y dinámicas políticas muy especiales. Y me entretengo mucho porque me gusta mucho la academia, me obligan a escribir, por supuesto en inglés, para distintas revistas o journals. Y esa es mi vida ya es completamente académica hoy en día, pero por supuesto cuando trabajaba para Colombia lo hacía desde el consulado y era una función totalmente dedicada a la comunidad. Su esposa vive pues en Nueva York y sus hijos nacieron allá. Háblenos un poco de su familia. Desde luego mi familia es muy colombiana en cuanto a costumbres. Allá se desayuna con arepa. Yo tengo que llevar bocadillo, tengo que llevar obleas, tengo que llevar cuanta cosa. Aunque allá se consiguen las cosas. Pero bueno, pues dos de ellos ya en universidad, ambos fueron a UPenn, el otro terminando el high school o bachillerato, y 15 años que, como digo, cada verano han venido a Colombia y conocen el país profundamente, desde el Amazonas hasta la costa caribe o los llanos, todo, y muy comprometidos con este país en cada cosa que pasa en el día a día, siguen las noticias, etcétera, pero desde luego también saben entender la biculturalidad, porque sus equipos de fútbol americano o básquetbol pues son los de allá, sus amigos, su entorno, y creo que esa avicultura enriquece profundamente al ser humano, y han tenido la oportunidad de vivir así, de entender el mundo, porque también han viajado bastante. Qué bien. Daniel Pacheco, ¿usted cómo cubría la Casa Blanca? ¿Tenía pareja allá? ¿Cómo hacía? ¿Qué es cubrir la Casa Blanca? Cubrir la Casa Blanca desde un medio colombiano es toda una experiencia de humildad, porque nadie lo conoce. Cuando uno se le va a pedir una declaración a un representante o un senador, hay que decir el medio, de dónde es, Colombia, y yo siempre agregaba, para estar seguro, South America, ¿no? Para que se ubicaran un poquito en el mapa, porque el mundo es muy grande e incluso los congresistas estadounidenses hay algunos muy ignorantes, ¿no? Entonces creo que el acceso es difícil. Hay unos canales oficiales que han abierto los medios de comunicación que hacen que cubrir la Casa Blanca sea posible, y estos son, por ejemplo, los briefings diarios que da la Casa Blanca, que da el Departamento de Estado, que son canales ya abiertos por otros medios que hacen que sea accesible, pero digamos que chivas de la Casa Blanca es muy difícil conseguir, porque realmente no hay el quid pro quo que hay con las fuentes cuando uno está en un medio nacional. Es decir, la fuente no tiene ningún incentivo para ayudarle a usted porque nadie lo va a ver en Colombia. Entonces es una experiencia en la que uno tiene que primero tratar de entender los medios estadounidenses y lo que pasa en la Casa Blanca a través de los medios gringos directamente, y donde hay que trabajar las fuentes que conocen del tema colombiano
con mucha paciencia, como lo han hecho colegas allá que han estado por mucho tiempo, pero creo que lo que me llevo de eso es una experiencia de humildad, de reconocer lo pequeño que es Colombia en Estados Unidos, en sus preocupaciones y en general en el ámbito, y lo grande que es el mundo para ellos, las preocupaciones que tiene. Estados Unidos está mirando para Asia, Estados Unidos está mirando a Rusia, está mirando a China, América Latina en general es un tema de preocupación minoritaria dentro de la política estadounidense, y eso es importante entenderlo y vivirlo. Creo que le abre a uno la cabeza y lo hace poner los pies sobre la tierra. Así es, tal cual. Daniel Pacheco, un privilegio tenerlo acá. Muchas gracias por venir. El privilegio es mío. Muchas gracias por la invitación. Representante Jaime Bonahora, muchas gracias por sus valiosos aportes. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.